El príncipe le pagó a una mujer sin hogar para tener un hijo, pero terminó de rodillas, implorando por su amor. El sol se filtraba perezosamente a través de los vitrales del Palacio Real de Mondragón, proyectando patrones multicolores sobre el mármol frío. El príncipe Adrián permanecía inmóvil frente a los tres sabios de la corte, hombres encorvados por el peso de sus conocimientos ancestrales. Sus palabras aún resonaban como un eco maldito en la sala del consejo. Estéril, incapaz de engendrar herederos, repitió en voz baja como si al pronunciarlo nuevamente pudiera cambiar su significado. El más anciano de los sabios, don Jerónimo de Alcántara, asintió con solemnidad. Las arrugas de su rostro parecían mapas de un reino ya olvidado. La sangre tiene memoria, Alteza, lo que hicieron vuestros antepasados al ducado de Valderrama no ha sido olvidado por las fuerzas que gobiernan nuestro mundo. Adrián se volvió bruscamente hacia la ventana. A sus 30 años, nunca había cuestionado cómo su padre había expandido el reino. La historia oficial contaba que los Valderrama habían conspirado contra la corona y pagaron justamente por su traición, pero ahora la maldición ponía todo en duda. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?, espetó golpeando con el puño la mesa de roble macizo. El segundo sabio, Mateo Velasco, desenrolló un pergamino amarillento. Cuando los sangres enemigos se unan voluntariamente, la luz retornará a la tierra oscurecida por la ambición, leyó con voz monótona. Esta profecía, Alteza, es anterior a la toma de Valderrama. Habla de la unión de las casas. Adrián soltó una carcajada amarga. ¿Y de qué me sirve? Los Valderrama están muertos. Su línea de sangre se extinguió cuando mi padre ejecutó al duque traidor y su familia. Los tres sabios intercambiaron miradas incómodas. Hay rumores, comenzó el tercer sabio, pero fue interrumpido por la entrada abrupta de la duquesa de Albarracín, doña Isabel de Albarracín. A sus 50 años, mantenía la belleza que había cautivado al difunto rey. Su vestido negro contrastaba con la palidez de su piel, mientras avanzaba como una sombra entre los hombres. «Estos viejos solo saben asustar con cuentos de viejas, mi príncipe», dijo con desdén. «Vuestra Alteza necesita un heredero, no profecías». El príncipe Adrián se llevó inconscientemente la mano al pecho, donde bajo sus ropas descansaba un medallón de bronce que llevaba desde niño. Un regalo de su padre que nunca se quitaba. «Mi esposa, Leonora, también es estéril», murmuró pronunciando por primera vez la verdad que todos en la corte sabían, pero nadie mencionaba. 5 años de matrimonio sin fruto, ahora entiendo por qué. La duquesa se acercó con la familiaridad de quien había sido casi una segunda madre. «Las profecías son para los débiles. Hijo mío, tu padre nunca creyó en ellas. El trono necesita un heredero, y hay formas, alternativas de conseguirlo», susurró, lo suficientemente bajo para que solo él escuchara. Los sabios fueron despedidos con un gesto despectivo de la duquesa. Cuando quedaron solos, ella continuó: «La princesa Leonora es frágil de espíritu y cuerpo. Podríamos encontrar a una joven fuerte, del pueblo, que lleve a tu hijo en su vientre. Después nadie cuestionaría que el niño es de Leonora». Adrián se tensó, pero no rechazó la idea de inmediato. Su futuro como rey dependía de un heredero. ¿Y cómo explicaríamos a la corte un embarazo repentino de Leonora? La duquesa sonrió con la seguridad de quien ya tiene todas las respuestas. Un retiro espiritual. Leonora siempre ha sido devota. Nadie cuestionaría que se retire por unos meses a las montañas para rezar por un milagro. Y cuando regrese con un heredero, todos verán cumplidas sus plegarias esa noche. Mientras la luna llena bañaba las torres del castillo, Adrián soñó con una niña de ojos grandes y tristes que lo miraba desde el otro lado de un gran salón. Llevaba un vestido azul y un medallón idéntico al suyo. En el sueño, ambos medallones brillaban con luz propia al acercarse el uno al otro. Despertó sobresaltado, sudando frío. El medallón sobre su pecho ardía como si estuviera hecho de brasas. Lo tomó entre sus dedos, observando el extraño símbolo grabado. 2 águilas enfrentadas, con una estrella entre ellas. Solo fue un sueño, se dijo, pero las palabras de la profecía resonaban en su mente. Al amanecer, mientras los sirvientes preparaban su baño, Adrián tomó una decisión.
mandó llamar a su consejero más cercano, Francisco de Leiva. «Necesito encontrar a una mujer, una que sea fuerte, sana y prescindible», dijo sin rodeos. «Nadie debe relacionarla conmigo o la corte, Francisco». Un hombre pequeño con ojos astutos que jamás juzgaba a su señor. Asintió. «¿Alguna preferencia, Alteza?». Adrián pensó en la niña de su sueño, un recuerdo vago, como si realmente la hubiera conocido. «Que tenga espíritu. No quiero una mujer sumisa que acepte cualquier cosa por unas monedas». Francisco arqueó una ceja, sorprendido. «Con todo respeto, Alteza, ¿no sería más sencillo alguien complaciente?». «No se trata de complacencia», respondió Adrián con firmeza. «Se trata de sangre. Necesito sangre fuerte para mi heredero». Mientras su sirviente se retiraba, Adrián se acercó al gran mapa de España que decoraba su estudio. Sus dedos recorrieron lentamente el territorio que una vez fue el ducado de Valderrama, ahora incorporado a sus dominios. En la distancia, a través de la ventana, podía ver las montañas que separaban su reino del mar. Los informes recientes hablaban de navíos otomanos avistados cerca de las costas. La amenaza era real, y un reino sin heredero era un reino vulnerable. El medallón volvió a calentarse contra su piel. «Cuando los sangres enemigos se unan voluntariamente», repitió en voz baja, sintiendo un escalofrío que no podía explicar. «Pero ya no hay sangre, Valderrama». Lo que el príncipe no sabía es que el destino ya había puesto en marcha su maquinaria inexorable. Y en las calles de Madrid, una joven con una cicatriz en el rostro y un secreto en el corazón estaba a punto de cruzarse en su camino. El amanecer en Madrid era una sinfonía de olores y sonidos, panes recién horneados, pregones de vendedores y el repiqueteo de cascos sobre los adoquines. Entre el bullicio del mercado principal, una joven de 23 años acomodaba cuidadosamente las hierbas medicinales en su puesto. Paloma Quintana, Joloma como la conocían los vecinos, mantenía siempre la mitad derecha de su rostro parcialmente cubierta por un pañuelo. La cicatriz que se extendía desde su sien hasta la comisura de sus labios era el recuerdo permanente de la noche en que perdió todo. «Loma», la llamó una vendedora de frutas cercana. «¿Me guardaste ese remedio para los dolores de mi madre?». Paloma sonrió, rebuscando entre sus frascos. «Claro que sí, doña Carmela. Dígale que lo tome con agua tibia antes de dormir». Su conocimiento de hierbas no era casualidad. De niña, había estudiado con los mejores boticarios del reino por orden de su padre, el duque de Valderrama, conocimientos que ahora le permitían sobrevivir. Una vez que entregó el remedio, Paloma aprovechó un momento de calma para sacar de entre sus ropas un pequeño libro de cuero gastado. Era lo único que había logrado salvar aquella noche, además de su vida. Lo abrió en una página marcada, donde un dibujo mostraba dos medallones idénticos, dos águilas enfrentadas con una estrella en el centro. «Pronto», susurró para sí misma como una promesa repetida 1000 veces. «Pronto tendré el tuyo también». El recuerdo llegó como siempre, sin aviso. Tenía apenas 12 años cuando los guardias irrumpieron en el castillo de Valderrama. Su madre la había empujado hacia un pasadizo secreto, colgando en su cuello el medallón familiar. «Corre, Paloma, recuerda quién eres, recuerda la profecía». Fueron sus últimas palabras antes de que la puerta se cerrara. Desde un escondite en las murallas, vio cómo su hogar ardía, cómo su padre era arrastrado en cadenas, acusado de traición, cómo su madre gritaba su inocencia mientras los Mondragón despojaban a los Valderrama de todo. Durante su huida, unos bandidos la habían encontrado. Al descubrir el medallón de oro en su cuello, intentaron arrebatárselo. La cicatriz fue el precio que pagó por defenderlo. Pero al final, ni siquiera eso pudo conservar. El medallón de los Valderrama ahora descansaba en el tesoro real de Mondragón. Como un trofeo más de su victoria, cerró el libro de golpe cuando notó a un hombre pequeño y de mirada astuta que se acercaba a su puesto, examinando con demasiado interés sus productos. «¿Puedo ayudarlo con algo, señor?», preguntó, estudiando su vestimenta discreta pero de calidad. «Tal vez», respondió el hombre. «Busco hierbas especiales, de esas que no se encuentran en cualquier puesto». Paloma entrecerró los ojos. No era la primera vez que alguien buscaba venenos o afrodisíacos en su puesto.
No vendo ese tipo de remedios, señor. El hombre sonrió, revelando dientes sorprendentemente blancos. No busco venenos, muchacha. Busco discreción. Y tú tienes el aspecto de alguien que sabe guardar secretos. Algo en su tono hizo que Paloma se tensara. Mi nombre es Francisco de Leiva, continuó él, bajando la voz. Sirvo a un hombre poderoso que necesita ayuda en un asunto delicado. Una ayuda bien remunerada. ¿Y por qué piensa que yo aceptaría? Francisco se encogió de hombros. Vives sola, según mis informantes. Vendes remedios, pero apenas te alcanza para comer. Y señaló sutilmente el libro que asomaba entre sus ropas. Pareces interesada en cosas que pertenecen a la nobleza. El corazón de Paloma dio un vuelco. Habría reconocido el dibujo de los medallones. Sabría quién era ella realmente. No sé de qué habla, respondió con cautela. Mi señor pagará generosamente, lo suficiente para que nunca más tengas que preocuparte por el dinero, insistió Francisco. Solo requiere tus servicios por unos meses. Después, serás libre con una fortuna. Paloma miró a su alrededor. La miseria de su vida actual estaba a años luz de los salones donde había crecido. Durante una década había sobrevivido con un único propósito: encontrar pruebas de la inocencia de su familia y recuperar el medallón. ¿Qué tipo de servicios?, preguntó finalmente. Aunque temía la respuesta, Francisco sonrió, sabiendo que había despertado su interés. Eso tendrá que explicártelo él personalmente. Si aceptas la invitación, claro. Paloma dudó. Podría ser una trampa. Quizás alguien había descubierto su identidad, pero también podría ser la oportunidad que llevaba esperando durante 10 largos años. ¿Cuándo?, preguntó finalmente. Esta noche enviaré un carruaje. Cuando Francisco se marchó, Paloma cerró su puesto más temprano de lo habitual. En su pequeña habitación alquilada, sacó de debajo de una tabla suelta el único vestido decente que conservaba, un recuerdo de su vida anterior, modificado para no parecer demasiado elegante. Mientras se preparaba, miró su reflejo en un trozo de espejo roto. La cicatriz había sido su mejor disfraz. Nadie buscaría a la heredera de Valderrama en una muchacha desfigurada vendiendo hierbas en el mercado. Al anochecer, un carruaje sin marcas se detuvo frente a su puerta. El cochero, un hombre silencioso de rostro impasible, la ayudó a subir. Las cortinas estaban cerradas, impidiéndole ver por dónde la llevaban. Tras casi una hora de viaje, sintió que el carruaje se detenía. Al descender, se encontró frente a una casona de campo, iluminada apenas por antorchas. No era un palacio real, pero pertenecía claramente a alguien con riqueza. Francisco la esperaba en la entrada. «Mi señor te recibirá ahora», dijo, conduciéndola a través de pasillos oscuros hasta una habitación al fondo. Al entrar, Paloma contuvo la respiración. El hombre de espaldas a ella, mirando por la ventana, tenía una presencia que reconocería en cualquier parte. Aunque solo lo había visto una vez de niña, durante una visita diplomática, sabía exactamente quién era. El príncipe Adrián de Mondragón se volvió lentamente. Sus ojos oscuros la estudiaron con frialdad calculadora, sin reconocerla en absoluto. «¿Esta es tu sugerencia, Francisco?», preguntó con voz profunda. «Es fuerte, sana y, según mis investigaciones, discreta», respondió Francisco. «Y tiene carácter como solicitaste». Adrián se acercó a ella, rodeándola como un lobo evaluando a su presa. Paloma mantuvo la cabeza alta, resistiendo el impulso de escupirle a la cara. «¿Conoces la razón por la que estás aquí?», preguntó finalmente el príncipe. «Tu sirviente no consideró necesario informarme», respondió ella, omitiendo deliberadamente el tratamiento real. Adrián arqueó una ceja, sorprendido por su descaro, pero continuó. «Necesito que lleves a mi hijo en tu vientre». Las palabras cayeron como piedras en el silencio de la habitación. Paloma sintió que le faltaba el aire, pero se obligó a mantener la compostura. «¿Y por qué haría algo así?». El príncipe sonrió sin alegría. «Por esto», dijo, señalando un cofre abierto sobre la mesa. Contenía más oro del que Paloma había visto en toda su vida desde la caída de su familia. Pero no fue el oro lo que captó su atención. Fue el destello de algo que colgaba del cuello del príncipe, algo que brilló fugazmente cuando él se movió. Un medallón idéntico al que ella había perdido.
Oro, dijo el príncipe, interpretando equivocadamente la dirección de su mirada. Suficiente para comprar una casa en cualquier ciudad de España y vivir cómodamente el resto de tu vida. Paloma desvió sus ojos del medallón con esfuerzo. Necesitaba mantener la calma, fingir que no sabía quién era él realmente, que no había reconocido el símbolo de su propia familia colgando del cuello del usurpador. ¿Y la madre de este niño que planeas, tu esposa?, preguntó ganando tiempo mientras su mente trabajaba frenéticamente. Adrián hizo un gesto a Francisco, quien se retiró discretamente, dejándolos solos. La princesa Leonora no puede concebir, explicó con frialdad. Nadie debe saber esto. Oficialmente, ella se retirará a un convento en las montañas para rezar por un milagro. Tú llevarás a mi hijo durante ese tiempo. Cuando nazca, ella regresará con el milagro concedido. Paloma sintió náuseas ante lo calculador del plan, pero también vio con claridad la oportunidad que se le presentaba. Si aceptaba, tendría acceso al palacio, al tesoro real, a las pruebas que podían limpiar el nombre de su familia y al medallón que le fue arrebatado. ¿Y después del nacimiento?, preguntó, aparentando interés solo por los términos prácticos. Recibirás tu pago y desaparecerás, respondió él con un movimiento de su mano, como si apartara una mosca insignificante. Nunca volverás a ver al niño. Nunca mencionarás esto a nadie. Paloma dio unos pasos por la habitación, fingiendo considerar la propuesta. En su mente, sin embargo, ya había tomado la decisión. Y si me niego, los ojos del príncipe se endurecieron, entonces habrás visto mi cara y conocerás mis intenciones. No puedo permitir que esa información salga de aquí. La amenaza implícita era clara. Paloma contuvo un escalofrío. Este hombre, hijo del asesino de su familia, no dudaría en silenciarla permanentemente. ¿Qué garantía tengo de que cumplirás tu palabra?, desafió. ¿De que me dejarás ir con el oro después? Adrián sonrió. Y por un momento, Paloma vislumbró al niño que había conocido brevemente en aquella visita diplomática. Antes de que todo cambiara, mi palabra de honor como príncipe de Mondragón, respondió él. Lo único que jamás he roto, excepto cuando tu familia masacró a la mía, pensó ella amargamente, pero se limitó a asentir. Aceptaré, pero con condiciones. El príncipe arqueó una ceja, visiblemente sorprendido por su audacia. Condiciones, no estás en posición de negociar, al contrario, replicó Paloma. Necesitas a alguien que pueda guardar un secreto así, alguien que no tenga conexiones que puedan delatarte. Yo soy perfecta para esto, y lo sabes. Adrián la estudió con renovado interés. Habla entonces. Quiero la mitad del oro ahora, por si decides eliminarme después, comenzó ella. Quiero un trato digno durante el embarazo, y quiero libertad para moverme dentro del palacio donde me mantendrás. Imposible, cortó él. No puedes vagar libremente por el palacio. Los sirvientes hablarían. Entonces una casa cercana con acceso al jardín real, contraatacó ella. Necesito aire fresco y movimiento para un embarazo saludable, ¿o prefieres un heredero débil? Adrián caminó hacia la ventana, evaluando sus opciones. La chica tenía razón. Era perfecta para el plan. No tenía familia conocida. Vivía sola, y su rostro marcado haría que poca gente la recordara. Además, había algo en ella, una dignidad inusual para alguien de su condición. La casa de los jardineros está desocupada, dijo finalmente. Tiene una entrada privada a los jardines reales. Podrás usarla cuando no haya nadie, al amanecer y al anochecer. Paloma asintió satisfecha. Los jardines reales lindaban con el ala oeste del palacio, donde se encontraba el tesoro. Era exactamente lo que necesitaba. Una cosa más, añadió él, acercándose hasta quedar a un palmo de su rostro. Si me traicionas, si hablas con alguien de esto, no solo tú sufrirás las consecuencias. Investigaré a todos los que alguna vez te conocieron y me aseguraré de que paguen por tu error. La amenaza golpeó a Paloma como una bofetada. No tenía familia que proteger, pero había vecinos amables, ancianas que compraban sus remedios. No hay necesidad de amenazas, respondió, sosteniéndole la mirada. Tu oro comprará mi silencio. El medallón en el pecho de Adrián pareció brillar bajo la luz de las velas. Paloma contuvo el impulso de alcanzarlo. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó él de repente. Loma,
respondió ella, usando su nombre de calle. Solo Loma. Es suficiente para lo que necesitas de mí. Adrián asintió lentamente. Mañana Francisco te llevará a la casa. Prepárate para quedarte allí hasta que el niño nazca. Cuando Paloma abandonó la casona, la noche había avanzado considerablemente. En el carruaje de regreso, apretó los puños hasta que sus nudillos se volvieron blancos. 10 años esperando una oportunidad, y ahora el destino le ofrecía esta retorcida manera de infiltrarse en el corazón del reino que había destruido su vida. Un hijo. Tendría que llevar en su vientre al hijo del hombre cuyo padre había asesinado al suyo. La idea le revolvía el estómago, pero también sabía que era posiblemente su única oportunidad de acceder al palacio, de encontrar las pruebas que necesitaba, de recuperar el medallón que, según la antigua profecía, podría salvar al reino de la invasión que se avecinaba. Al llegar a su humilde habitación, Paloma extrajo de su escondite el libro de cuero. Pasó las páginas hasta encontrar el texto completo de la profecía, escrito con la elegante caligrafía de su madre. Cuando los sangres enemigos se unan voluntariamente, la luz retornará a la tierra oscurecida por la ambición. Los medallones gemelos, separados por la traición, deberán reunirse en manos del heredero de ambos linajes para que la barrera sagrada renazca y proteja nuestras costas. Nunca había entendido completamente el significado. Sabía que los medallones eran antiguas reliquias familiares, uno perteneciente a los Valderrama y otro a una familia aliada que evidentemente eran los Mondragón. Antes de la traición, las familias habían sido guardianes conjuntos de algún tipo de poder protector. Ahora, el pacto que había aceptado le permitiría acercarse a ambos medallones y quizás, aunque fuera a un costo terrible, cumplir la profecía. Mientras empacaba sus escasas pertenencias, Paloma se preguntó si su madre aprobaría su decisión. Llevar el hijo del enemigo para recuperar lo que les pertenecía parecía una perversión de la profecía, pero no veía otra salida. Por nuestra familia, susurró, tocando suavemente la cicatriz en su rostro. Por la verdad, a la mañana siguiente Francisco la esperaba puntualmente. Antes de subir al carruaje, Paloma echó una última mirada a las calles que habían sido su hogar durante los últimos años. No sabía si volvería a verlas. El carruaje avanzó hacia el Palacio Real, pero en lugar de dirigirse a la entrada principal, rodeó los muros hasta una pequeña puerta lateral, casi oculta por la vegetación. La casa de los jardineros era más grande de lo que Paloma había imaginado. Una construcción de piedra de 2 plantas con ventanas que daban directamente a los exuberantes jardines reales. «El príncipe vendrá esta noche», informó Francisco mientras le mostraba las habitaciones. «Espero que entiendas la importancia de la discreción absoluta». Paloma asintió, observando cuidadosamente cada detalle, memorizando la distribución de la casa y lo que podía ver de los jardines. «Lo entiendo perfectamente», respondió. Cuando se quedó sola, Paloma se acercó a la ventana. A lo lejos, podía ver las torres del Palacio Real de Mondragón, el hogar del hombre que había ordenado la destrucción de su familia, y ahora también su prisión temporal, con dedos temblorosos, tocó su vientre aún plano. ¿Podría realmente seguir adelante con esto? ¿Concebir un hijo del linaje que había masacrado al suyo? La alternativa era continuar viviendo en la miseria, sin justicia, sin honor restaurado, sin recuperar jamás el medallón que le pertenecía por derecho. «Por la verdad», repitió en voz baja, como un mantra. Solo por la verdad. El primer mes en la casa de los jardineros transcurrió en una rutina extrañamente estructurada. Cada 3 noches, el príncipe Adrián llegaba cuando las sombras se alargaban en los jardines. Nunca hablaba más de lo necesario, nunca permanecía hasta el amanecer. Era un acuerdo frío y mecánico que Paloma soportaba pensando únicamente en su objetivo. Durante el día, exploraba cautelosamente los límites de su nueva jaula dorada. La casa estaba bien abastecida, con comida fresca que aparecía misteriosamente cada mañana. Los jardines, como había prometido Adrián, quedaban a su disposición durante las primeras horas del alba, y al anochecer, cuando los cortesanos raramente salían, fue durante uno de estos paseos crepusculares cuando Paloma vio por primera vez a la princesa Leonora, la esposa del príncipe,
Paseaba sola por un sendero apartado, con la mirada perdida y una expresión de profunda melancolía. Era hermosa, con esa belleza frágil de las porcelanas caras, pero algo en su rostro sugería una tristeza permanente. Paloma se ocultó rápidamente tras un seto, pero no lo suficientemente rápido. La princesa había girado la cabeza en su dirección. «¿Quién anda ahí?», llamó con voz suave pero firme. El corazón de Paloma latía desbocado. Si era descubierta, todo su plan se vendría abajo. Pero antes de que pudiera escabullirse, la princesa ya se había acercado. «Tú debes ser la nueva ayudante de los jardineros», dijo Leonora, estudiándola con curiosidad. «Aunque es extraño que trabajes a estas horas», Paloma hizo una reverencia torpe, manteniendo la mirada baja. «Sí, Alteza, me ocupo de las plantas que necesitan cuidados especiales al anochecer». Leonora asintió, aparentemente satisfecha con la explicación. Sus ojos se detuvieron brevemente en la cicatriz de Paloma, pero sin la repulsión habitual. «Las camelias de este jardín son mi mayor tesoro», comentó. «Mi madre las trajo de tierras lejanas. ¿Sabes cuidarlas, Paloma?». Recordó las lecciones de botánica de su infancia. Las camelias eran flores caprichosas, exigentes en sus cuidados. Necesitan tierra ácida y sombra parcial, Alteza, y detestan el agua dura. Los ojos de Leonora se iluminaron con sorpresa y agrado. «Veo que sabes de plantas. Eso es raro entre la servidumbre. Mi madre me enseñó, Alteza. La mía también», sonrió Leonora con nostalgia. «A veces pienso que las plantas son más honestas que las personas de la corte». Un ruido cercano alertó a ambas. Paloma reconoció los pasos pesados de los guardias que hacían su ronda nocturna. «Debo retirarme, Alteza», murmuró, haciendo otra reverencia. «Espera», la detuvo Leonora. «¿Cómo te llamas?» «Loma, Alteza». «Bien, Loma. Quizás puedas ayudarme con algunas plantas difíciles. Ven a mis jardines privados mañana al atardecer», sin esperar respuesta. La princesa se alejó, dejando a Paloma paralizada. Una invitación de la princesa era una orden, pero acercarse a ella era peligroso, si el príncipe se enteraba. Sin embargo, los jardines privados de Leonora estaban junto al ala oeste del palacio, cerca del tesoro real. Era una oportunidad que no podía desperdiciar. Esa noche, cuando Adrián llegó, Paloma notó algo diferente en su comportamiento. Parecía distraído, casi preocupado. «¿Sucede algo, Alteza?», se atrevió a preguntar mientras él se vestía para marcharse. Más temprano que de costumbre, Adrián la miró como si hubiera olvidado su presencia. «Hay noticias inquietantes desde la costa oriental. Barcos otomanos han sido avistados en mayor número». Paloma sintió un escalofrío. La profecía mencionaba una invasión que solo podría detenerse con los Medallones Unidos. «¿Es grave?», preguntó realmente interesada. El príncipe pareció sorprendido por su interés en asuntos de Estado. «Nada que deba preocuparte», respondió secamente. «Tu único deber es concebir un heredero fuerte». Cuando la puerta se cerró tras él, Paloma sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Si había barcos otomanos acercándose, el tiempo para recuperar el medallón y encontrar las pruebas se reducía. Al día siguiente, tal como había ordenado, Paloma se presentó en los jardines privados de la princesa. Leonora ya estaba allí, arrodillada junto a un lecho de flores exóticas, con las manos enguantadas hundidas en la tierra. «Acércate, Loma», dijo sin levantar la vista. «Estas orquídeas se niegan a florecer y nadie en el palacio parece saber por qué». Paloma se arrodilló a su lado, examinando las plantas. El aroma de la tierra húmeda le recordó a los invernaderos de Valderrama, donde su madre cultivaba especies raras. «Están ahogadas, Alteza», diagnosticó. «Necesitan menos agua y más drenaje, y creo que la luz aquí es demasiado intensa para ellas». Leonora la miró con genuino respeto. «Sabía que tenías conocimiento. ¿Podrías ocuparte de ellas regularmente?». Era exactamente lo que Paloma necesitaba, una excusa legítima para moverse por esta parte del palacio. «Será un honor, Alteza». Mientras trabajaban juntas, Paloma observó de reojo a la princesa. No parecía la cómplice fría que había imaginado, sino una mujer triste atrapada en circunstancias que no podía controlar. «Las flores son como las personas», comentó Leonora mientras podaba una rama.
Algunas nacen para brillar al sol. Otras necesitan sombra para prosperar, pero todas tienen su propósito, y todas pueden ser cortadas por la misma tijera, respondió Paloma sin pensar. Leonora la miró fijamente. Hablas como alguien que ha sufrido mucho. Paloma desvió la mirada hacia la cicatriz en su reflejo en el pequeño estanque del jardín. La vida no ha sido amable conmigo, Alteza. Ni conmigo, suspiró Leonora. La corona pesa más de lo que parece. El sol comenzaba a ocultarse cuando terminaron. Leonora le mostró una pequeña puerta lateral. Usa esta entrada en el futuro. Te evitará encuentros indeseados. Paloma asintió, preguntándose si la princesa sabía más de lo que aparentaba. Al regresar a la casa de los jardineros, se encontró con una visita inesperada. La duquesa de Albarracín la esperaba sentada elegantemente en el pequeño salón, como una araña en el centro de su tela. «Así que tú eres la elegida por nuestro príncipe», dijo la mujer, estudiándola con ojos fríos. «Interesante elección, una chica marcada, sin familia conocida, conveniente». Paloma hizo una reverencia, ocultando su nerviosismo. «Duquesa, no esperaba visitas». «Claramente», respondió Isabel de Albarracín. «Estabas ocupada ganándote la confianza de la princesa». El tono acusatorio era inconfundible. Paloma mantuvo la compostura, aunque su mente trabajaba frenéticamente evaluando el peligro. Solo ayudaba con las plantas, como se me ordenó. La duquesa se levantó, acercándose hasta que pudo oler su perfume opulento. «Escúchame bien, pequeña nadie. Tu única tarea aquí es dar a luz al próximo heredero de Mondragón. No hacerte amiga de la princesa, no explorar el palacio, no cuestionar nada. ¿Entendido?» Paloma sintió el peligro emanando de la mujer. Esta no era solo una noble arrogante, había algo calculador, casi depredador en sus ojos. «Perfectamente, duquesa». Isabel sonrió sin alegría. «Bien, porque sería una pena que algo te sucediera antes de cumplir tu propósito. Los accidentes ocurren con tanta facilidad en los jardines». Con esa amenaza flotando en el aire, la duquesa salió, dejando tras de sí un rastro de perfume caro y miedo. Esa noche, Paloma no pudo dormir. Ahora sabía que tenía dos enemigos en el palacio, el príncipe que la utilizaba y la duquesa que la vigilaba, pero también quizás una aliada inesperada en la melancólica princesa. Se levantó y caminó hasta la ventana. La luna iluminaba los jardines reales y más allá, las torres del palacio donde alguna vez, siendo niña, había visitado con su padre en tiempos mejores, donde ahora se guardaban los secretos que podrían restaurar su honor y, según la profecía, salvar al reino de la amenaza que se acercaba desde el mar. Necesitaba moverse con más cautela. El juego había comenzado y cada paso en falso podría significar no solo su muerte, sino la pérdida de todo lo que su familia había protegido durante generaciones. «Pronto», susurró hacia la luna, una mano sobre su vientre a un plano. Muy pronto, el tiempo en la casa de los jardineros adquirió un ritmo extraño para Paloma. Los días se deslizaban como agua entre sus dedos mientras su vientre comenzaba a mostrar los primeros signos de vida. 3 meses habían pasado desde su acuerdo con el príncipe, y aunque su misión seguía siendo la misma, algo sutil estaba cambiando. Las visitas de Adrián, antes frías y calculadas, habían comenzado a prolongarse. Ya no se marchaba inmediatamente después de cumplir con su deber. En cambio, permanecía sentado junto a la ventana, a veces hablando de asuntos del reino, otras simplemente observando el jardín en silencio. «¿Siempre te gustaron las plantas?», preguntó una noche mientras la observaba preparar un té de hierbas. Paloma midió cuidadosamente su respuesta. «Mi madre me enseñó. Decía que cada planta tiene un propósito, una medicina o un veneno. Depende de quién la use y cómo». «Como el poder», murmuró Adrián, más para sí mismo que para ella. «El poder, Alteza». El príncipe la miró como si hubiera olvidado su presencia por un momento. «El poder también puede sanar o destruir», explicó. «Mi padre solía decir que un monarca debe ser temido para ser respetado. ¿Y vos creéis eso?», se atrevió a preguntar. Adrián guardó silencio tanto tiempo que Paloma pensó que no respondería. «Lo creía», dijo finalmente. «Hasta que empecé a ver cómo vive realmente mi pueblo». Aquella confesión sorprendió a Paloma.
En sus recorridos hacia los jardines de la princesa, había notado que Adrián a veces salía del palacio vestido como un comerciante común. Ahora entendía por qué. Os disfrazáis para conocer a vuestro pueblo. Una media sonrisa apareció en el rostro del príncipe. Mi padre nunca lo habría aprobado. Para él, la distancia entre un rey y sus súbditos debía ser absoluta. Pero yo necesito saber qué piensan realmente. No solo lo que mis consejeros me dicen que piensan. El medallón brilló tenuemente en su pecho cuando se inclinó hacia la luz. Paloma contuvo el impulso de tocarlo. ¿Y qué habéis aprendido?, preguntó, verdaderamente interesada. Que hay hambre en las provincias del norte, que los impuestos son demasiado altos para los artesanos, que las historias que me contaron sobre la felicidad del reino son mentiras, completó ella. Adrián la miró fijamente. Hablas con demasiada libertad para ser una simple herbolaria. Paloma bajó la mirada, maldiciéndose internamente por su descuido. Perdonad mi atrevimiento, Alteza. Para su sorpresa, Adrián se rió. No, es refrescante, nadie en la corte se atreve a hablarme así. Todos asienten y sonríen, ocultando puñales tras sus espaldas. En ese momento, por primera vez, Paloma vio al hombre detrás de la corona, un hombre atrapado en un papel que no había elegido, rodeado de mentiras y traiciones, buscando a tientas un camino distinto al de su padre. La verdad siempre encuentra su camino. Alteza, como el agua entre las rocas. Él la miró con una expresión indescifrable. Ojalá fuera tan simple. Días después, mientras atendía las orquídeas en el jardín privado de Leonora, Paloma escuchó voces alteradas provenientes de una habitación cercana. La ventana entreabierta le permitió distinguir a la princesa y a la duquesa de Albarracín. No podéis seguir posponiendo el anuncio, decía Isabel. La corte espera que pronto os retiréis al convento para vuestras plegarias. El vientre de la muchacha ya comienza a notarse. Y si me niego, la voz de Leonora sonaba inusualmente firme. Y si digo que no participaré en esta farsa, Paloma contuvo la respiración. ¿Acaso la princesa no había sido informada del plan? No tenéis opción, siseó la duquesa. Vuestro deber es dar un heredero al reino. Si la naturaleza os lo ha negado, debéis aceptar este arreglo. Como vos aceptasteis ser la amante del rey anterior, el sonido de una bofetada resonó en el silencio. Cuidado, princesa. Los accidentes ocurren incluso a las personas de sangre real. Paloma se apartó rápidamente cuando oyó pasos acercándose. La duquesa salió como una tormenta, sin notar su presencia oculta tras un seto. Cuando se atrevió a asomarse nuevamente, vio a Leonora sentada junto a la ventana, con una mano en su mejilla enrojecida y lágrimas silenciosas resbalando por su rostro. Sin pensarlo, Paloma entró a la habitación. «Alteza, perdonad la intrusión, pero ¿puedo ayudaros?». Leonora la miró sorprendida, rápidamente secando sus lágrimas. «Loma, no deberías estar aquí. Tengo un remedio para el dolor», dijo Paloma, sacando de su bolsillo un pequeño frasco. «Y también sé escuchar, si lo necesitáis, durante un largo momento». La princesa la estudió en silencio. Luego, con un suspiro de rendición, indicó a Paloma que se sentara frente a ella. «¿Sabes para qué te trajeron realmente al palacio?», preguntó directamente. Paloma sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Debía mentir, confesarlo todo? Optó por una verdad parcial, para llevar al hijo del príncipe que vos no podéis darle. Leonora asintió, sin sorprenderse. «Lo supe desde el principio. Isabel cree que puede manipularme con amenazas, pero llevo años siendo una prisionera en este palacio. Ya no tengo nada que perder. ¿Por qué me contáis esto, Alteza? Porque veo algo en ti, Loma, algo que no concuerda con la historia que te han creado». Leonora se inclinó hacia adelante. «Tus manos son demasiado finas para una herbolaria del mercado. Tu forma de hablar revela educación y tus conocimientos. No eres quien dices ser, ¿verdad?». El corazón de Paloma latía desbocado. Estaba demasiado cerca de la verdad. «Todos tenemos secretos, Alteza», respondió cautelosamente. «Incluso vos». Leonora sonrió tristemente. «Mi mayor secreto es que conozco la profecía completa, la que habla de los medallones gemelos y del heredero que unirá a los linajes enemistados». Paloma no pudo ocultar su sorpresa. «¿Cómo? Mi madre era una estudiosa de las antiguas leyendas del reino.
explicó Leonora. Antes de morir, me habló de la verdadera historia de Valderrama y Mondragón, de cómo ambas familias eran guardianas de una barrera mística que protegía nuestras costas de invasiones, y de cómo la ambición del padre de Adrián lo llevó a destruir ese equilibrio. Por primera vez en años, Paloma sentía que podía hablar con alguien sobre la verdad que cargaba. ¿Y qué dice la profecía exactamente? Que cuando la sangre de ambas casas se una voluntariamente, nacerá un niño con el poder de restaurar la barrera, pero solo si los medallones vuelven a unirse. Paloma miró hacia la puerta, temiendo ser descubierta en esta conversación peligrosa. ¿Por qué me contáis esto? Leonora tomó sus manos entre las suyas. Porque creo que eres parte de la profecía, aunque quizás ni tú misma lo sepas, y porque necesito una aliada contra Isabel. Ella haría cualquier cosa para evitar que la profecía se cumpla. ¿Por qué querría impedir algo que protegería al reino? Porque la profecía también dice que la luz expondrá las mentiras sembradas por la ambición. Leonora apretó sus manos. Isabel fue quien convenció al rey de que los Valderrama eran traidores. Ella orquestó su caída. Si la verdad sale a la luz, Paloma completó el pensamiento, perdería todo su poder en la corte. Un ruido en el pasillo las alertó. Rápidamente, Paloma tomó un racimo de hierbas y fingió explicarle sus propiedades a la princesa. Cuando el guardia pasó frente a la puerta, solo vio a una sirvienta instruyendo a su señora sobre plantas medicinales. Al anochecer, mientras regresaba a la casa de los jardineros, Paloma reflexionaba sobre la inesperada alianza con Leonora. La princesa podía ser una pieza clave para acceder al tesoro real, donde se guardaba su medallón, pero confiar en ella era arriesgado. En su habitación, encontró al príncipe esperándola. Algo inusual, pues no era uno de sus días programados. Su rostro mostraba señales de preocupación. ¿Ocurre algo, Alteza?, preguntó. Notando el medallón brillando intensamente en su pecho, Adrián la miró extrañamente, como si viera en ella algo que no había notado antes. He tenido sueños con una niña que conocí hace muchos años, dijo con voz distante. Una niña con un medallón como el mío. El corazón de Paloma dio un vuelco. Era posible que empezara a recordar. Una niña de Valderrama, continuó él. Durante una visita de paz antes de la guerra, jugamos en los jardines. Se detuvo abruptamente, como despertando de una ensoñación. Es absurdo, solo son sueños, pero ambos sabían que no lo eran. Eran recuerdos, y el medallón en su pecho, brillando cada vez con más intensidad, en presencia de Paloma, parecía confirmarlo. El 5.º mes de embarazo llegó con días más cortos, y un vientre que ya era imposible disimular. Paloma había limitado sus salidas a los jardines para evitar miradas indiscretas, pero sus visitas a Leonora continuaban bajo el pretexto de cuidar sus plantas exóticas. La relación entre Paloma y Adrián había evolucionado hacia algo más complejo que el frío acuerdo inicial. Sus conversaciones, antes escasas y utilitarias, ahora se extendían durante horas. El príncipe le contaba sobre las presiones de la corte, las decisiones difíciles de gobierno, incluso sobre sus dudas respecto a continuar el legado de su padre. A veces pienso, confesó una noche mientras observaba el fuego, que todo lo que me enseñaron sobre el ducado de Valderrama fue una mentira. Paloma, que bordaba junto a la ventana, levantó la vista con cautela. ¿Por qué pensáis eso, Alteza? He estado revisando los archivos reales, respondió él, con la mirada perdida en las llamas. Hay inconsistencias en los documentos que justificaron la toma de Valderrama, firmas que no coinciden, fechas alteradas. El corazón de Paloma dio un vuelco. ¿Estaba tan cerca de descubrir la verdad por sí mismo? Tal vez deberíais investigar más, sugirió, intentando mantener un tono casual. Isabel dice que son detalles sin importancia, continuó Adrián, que desenterrar el pasado solo traería inestabilidad al reino. ¿Y vos qué pensáis? Adrián la miró fijamente, como si evaluara hasta qué punto podía confiar en ella. Pienso que un reino construido sobre mentiras es tan frágil como un castillo de arena. El medallón en su pecho brilló suavemente. Últimamente, Paloma había notado que el objeto parecía cobrar vida propia cuando ambos conversaban sobre temas profundos, como si respondiera a la verdad en sus palabras.
Los sueños con la niña continúan, añadió Adrián, cambiando abruptamente de tema. Cada vez más vívidos, Paloma contuvo la respiración. Aquellos sueños eran recuerdos de su breve encuentro infantil, cuando sus padres aún mantenían relaciones diplomáticas. ¿Qué ocurre en ellos? Estamos en un jardín jugando. Ella lleva un medallón idéntico al mío. Adrián tocó inconscientemente el objeto en su pecho. Me dice que algún día uniremos los reinos a través de nuestros medallones, como estaba destinado, que somos guardianes, no enemigos. Paloma recordaba perfectamente ese día. Tenía apenas 8 años, y el príncipe Adrián, 2 años mayor, había visitado Valderrama con su padre para una cumbre diplomática. Mientras los adultos negociaban, los niños exploraron los jardines. Ella le había mostrado orgullosa su medallón familiar, explicándole la antigua leyenda que su madre le había enseñado. «Suena como un sueño peculiar», dijo finalmente, desviando la mirada para ocultar su emoción. «Lo extraño es que el medallón se calienta cada vez que tengo esos sueños». Adrián frunció el ceño. «Y también cuando estoy contigo». Un golpe en la puerta interrumpió el peligroso giro de la conversación. Francisco entró sin esperar respuesta. Algo inusual en él. «Alteza, la duquesa de Albarracín solicita vuestra presencia urgentemente en el palacio». «¿Qué ocurre?», preguntó Adrián, levantándose. «Han interceptado mensajes cifrados. Parece que la flota otomana se prepara para un ataque a gran escala». El rostro del príncipe se ensombreció. «Regresaré al palacio inmediatamente». Cuando Adrián se marchó, Paloma sintió un escalofrío recorrer su espalda. La invasión mencionada en la profecía se acercaba, y ella aún no había recuperado su medallón. Al día siguiente, durante su visita a los jardines de Leonora, la princesa la recibió con noticias. «Isabel ha convencido a Adrián de que me traslade al convento antes de lo previsto», susurró, mientras fingían examinar unas rosas. «Dicen que es por mi seguridad ante la amenaza otomana, pero sé que quieren alejarme para cuando nazca el niño». «¿Cuándo partiréis?», preguntó Paloma alarmada. «En 3 días, pero antes necesito mostrarte algo». Leonora condujo a Paloma a través de un pasadizo oculto tras un tapiz en su habitación. El estrecho corredor desembocaba en una pequeña sala circular que Paloma inmediatamente reconoció como parte de la antigua biblioteca real. «Este pasaje lo construyó mi abuelo para visitar a su amante en secreto», explicó Leonora con una leve sonrisa. «Pero ahora nos servirá para algo más noble». La princesa se dirigió a un estante específico y extrajo un libro de aspecto antiguo. «La verdadera historia de los ducados de Mondragón y Valderrama», dijo, entregándoselo a Paloma. Escrita antes de que la historia fuera reescrita por el padre de Adrián, Paloma abrió el libro con manos temblorosas. En sus páginas encontró la confirmación de todo lo que sabía: la antigua alianza entre las familias, su papel como guardianes de los medallones, la barrera mística que protegía al reino, y cómo la ambición del rey anterior había destruido ese equilibrio. «¿Por qué me mostráis esto?», preguntó, aunque ya intuía la respuesta. Leonora la miró directamente a los ojos. «Porque sé quién eres realmente, Paloma de Valderrama». El mundo pareció detenerse. Paloma dio un paso atrás, buscando instintivamente una salida. «No temas», continuó Leonora. «Si quisiera delatarte, lo habría hecho hace semanas. Reconocí tus ojos desde el principio. Tienen la misma forma que los de tu madre, a quien conocí en mi infancia. ¿Cómo podéis estar segura mi rostro? La cicatriz engaña a muchos, pero no a quien prestaba atención en aquellas visitas diplomáticas». Leonora tomó sus manos. «Estás aquí por el medallón, ¿verdad?, para cumplir la profecía». Paloma asintió lentamente, aún cautelosa. «No esperaba engendrar al hijo del hombre cuyo padre destruyó mi familia, pero el destino tiene un sentido del humor peculiar. O quizás la profecía es más sabia de lo que creemos», respondió Leonora. «Cuando los sangres enemigos se unan voluntariamente, tú aceptaste llevar su hijo, por venganza y justicia, no por amor», aclaró Paloma. Leonora sonrió enigmáticamente. «¿Estás segura? He visto cómo lo miras cuando crees que nadie observa». Antes de que Paloma pudiera protestar, un ruido en el pasillo las alertó. Rápidamente regresaron por el pasadizo secreto a la habitación de la princesa. «Debemos ser cautelosas», advirtió Leonora.
Isabel tiene espías en cada rincón del palacio si descubre quién eres realmente. ¿Por qué me ayudáis?, interrumpió Paloma. Estoy llevando el hijo de vuestro esposo, porque este matrimonio nunca fue mi elección, sino una alianza política, respondió con amargura. Y porque creo en la profecía, si los medallones pueden proteger al reino de la invasión que se avecina, mi deber es ayudar a que se cumpla. Esa noche, mientras Paloma repasaba la información del libro, escuchó pasos sigilosos fuera de la casa. Ocultó rápidamente el volumen y fingió dormir. La puerta de su habitación se abrió silenciosamente. ¿Realmente crees que duerme?, susurró una voz que reconoció como la de Isabel de Albarracín. Puedo asegurarlo, duquesa, respondió otra voz, posiblemente un guardia. Le administré el sedante en su cena. Como ordenasteis. Paloma mantuvo su respiración regular, agradeciendo haber decidido no cenar esa noche debido a las náuseas del embarazo. Bien, registrad todo, ordenó Isabel. Quiero saber qué hace realmente cuando está sola, y buscad especialmente libros o documentos. Nuestra pequeña herbolaria parece demasiado interesada en la biblioteca real. El sonido de muebles siendo movidos y cajones abiertos llenó la habitación. Paloma rezó para que no encontraran el libro oculto bajo el colchón. Nada sospechoso, duquesa, informó finalmente el guardia. Solo remedios de hierbas y algunas cartas personales. Seguid vigilándola, ordenó Isabel. Hay algo en ella que no me convence. Que aumentad la dosis de sedante mañana. Quiero que la registren a ella directamente. Cuando finalmente se marcharon, Paloma esperó varios minutos antes de abrir los ojos. Su corazón latía tan fuerte que temía que pudieran oírlo desde el pasillo. La duquesa sospechaba de ella, y el tiempo se agotaba. Necesitaba recuperar su medallón cuanto antes, y para eso necesitaría la ayuda tanto de Leonora como de Adrián, aunque este último aún no supiera la verdad completa sobre ella. Acariciando su vientre, donde el hijo de ambas casas enemigas crecía, Paloma tomó una decisión. Era hora de arriesgarlo todo. Un grito desgarró la noche en la casa de los jardineros. Paloma, con el rostro perlado de sudor, se aferraba a las sábanas mientras otra contracción sacudía su cuerpo. El parto se había adelantado 2 semanas, tomando a todos por sorpresa. «Necesitamos a la comadrona real», exclamó Francisco, quien había acudido al oír los gritos. «No hay tiempo», respondió la anciana sirvienta que había estado cuidando de Paloma durante los últimos meses. «El niño viene ya. Avisa al príncipe». Francisco salió corriendo hacia el palacio mientras la vieja Matilde preparaba agua caliente y paños limpios. Paloma respiraba entrecortadamente, intentando mantener la calma pese al dolor lacerante. «Vamos, muchacha», la animaba Matilde. «He traído a cientos de niños a este mundo. Este será uno más». Pero Paloma sabía que este no era un niño cualquiera. Era el heredero de 2 linajes enfrentados. El niño de la profecía. Media hora después, mientras la tormenta arreciaba afuera, Adrián irrumpió en la habitación, empapado y con el rostro desencajado por la preocupación. «¿Cómo está?», preguntó acercándose a la cama. «Llegando al momento final, Alteza», respondió Matilde. «La muchacha es fuerte». Paloma apenas podía registrar lo que sucedía a su alrededor. El dolor la consumía, llevándola a un estado casi onírico donde pasado y presente se mezclaban. Veía a su madre, a su padre, el castillo de Valderrama ardiendo, y entre fragmentos de conciencia, el rostro preocupado de Adrián sobre ella. «Resiste», le susurró él tomando su mano. «Pronto acabará con un último esfuerzo descomunal». Paloma sintió que algo se liberaba en su interior. Un llanto agudo rompió el silencio tenso de la habitación. «¿Un varón?», exclamó Matilde, sosteniendo al pequeño recién nacido. «Y es fuerte como un toro». Adrián se acercó para ver a su hijo, su rostro transformado por una mezcla de orgullo y asombro, pero de repente su expresión cambió a una de absoluta perplejidad. ¿Qué es esa marca?», preguntó señalando una pequeña mancha en el hombro del bebé. Matilde examinó la marca mientras limpiaba al niño. «Es una marca de nacimiento, Alteza. Muchos niños las tienen, pero Adrián no escuchaba». Sus ojos iban del bebé a Paloma y nuevamente al bebé. La marca en forma de media luna era inconfundible para él. «Es la marca de los Valderrama», murmuró,
tan bajo que solo Paloma pudo oírlo. Todos los herederos varones de Valderrama nacen con esa marca. El medallón en su pecho comenzó a brillar con intensidad. Como respondiendo a la agitación de su dueño, Paloma, exhausta pero consciente del momento crucial que estaban viviendo, intentó incorporarse. «Adrián», comenzó, olvidando por primera vez el tratamiento formal. «¿Quién eres realmente?», preguntó él, con una mezcla de confusión e ira creciente. Antes de que Paloma pudiera responder, la puerta se abrió violentamente. Isabel de Albarracín entró en la habitación como una tormenta, seguida por 2 guardias. «¿Ha nacido ya?», preguntó, ignorando la tensión evidente. «Debemos llevarlo al palacio inmediatamente. La princesa Leonora está lista para recibir a su hijo». Sus ojos se posaron en el bebé que Matilde sostenía, y luego en la marca visible en su pequeño hombro, el color abandonó su rostro. «Esa marca», susurró. «No es posible». «¿Conocéis esta marca, duquesa?», preguntó Adrián, estudiando su reacción. Isabel recuperó la compostura rápidamente. «Simples coincidencias. Alteza, lo importante ahora es llevar al niño con su verdadera madre». «No». La voz de Adrián resonó con una autoridad que sorprendió a todos. «El niño permanecerá con su madre esta noche. Mañana decidiremos cómo proceder». «Pero la princesa espera». «He dicho que no, Isabel», cortó Adrián. «Retiraos». Todos, por un momento, pareció que la duquesa iba a protestar. En cambio, hizo una reverencia tensa y salió de la habitación, no sin antes lanzar una mirada venenosa a Paloma. Cuando todos se hubieron marchado, Adrián tomó al niño de los brazos de Matilde y pidió a la anciana que los dejara solos. Con delicadeza, colocó al bebé en brazos de Paloma, quien a pesar del agotamiento, lo recibió con lágrimas en los ojos. «Es perfecto», susurró ella, acariciando la suave mejilla del recién nacido. «Tiene la marca de los Valderrama», repitió Adrián, sentándose al borde de la cama. «Una marca que solo he visto una vez, en documentos antiguos sobre esa casa nobiliaria. Una marca que, según los registros, se extinguió con la muerte del último heredero». Paloma levantó la mirada, sabiendo que había llegado el momento de la verdad. «No murieron todos», dijo con voz firme. «Yo sobreviví». El medallón de Adrián brilló con una intensidad sobrenatural. Iluminando la habitación en penumbras, Paloma sintió un calor familiar emanando de él, como si reconociera su sangre. «La niña de mis sueños», murmuró Adrián, mientras las piezas encajaban en su mente. «No eran sueños, eran recuerdos. Nos conocimos cuando éramos niños durante una visita diplomática», confirmó Paloma. «Me mostraste tu medallón y yo te mostré el mío. Te dije que algún día unirían nuestros reinos». Adrián se levantó abruptamente, caminando por la habitación como un animal enjaulado. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué aceptaste este arreglo?» «Me habrías creído», respondió ella. «O me habrías ejecutado por traición, como hicieron con mi familia». El rostro de Adrián reflejaba una lucha interna devastadora. «Mi padre juró que todos los Valderrama eran traidores, que habían conspirado contra la corona». «Mentiras», respondió Paloma con amargura. «Fabricadas por Isabel de Albarracín para cumplir su venganza personal contra mi padre, quien rechazó sus avances años atrás». Adrián se detuvo mirándola fijamente. «¿Tienes pruebas de eso?». «Las estoy buscando desde que llegué aquí», dijo Paloma. «Y Leonora me ha ayudado. Ella encontró documentos en la biblioteca antigua que confirman que los cargos contra mi familia fueron fabricados». La mención de Leonora pareció desconcertar aún más a Adrián. «¿Mi esposa sabe quién eres?». Lo descubrió por sí misma y decidió ayudarme porque cree en la profecía. Como yo, el príncipe se acercó nuevamente a la cama, observando al bebé que ahora dormía plácidamente. «La profecía. Cuando los sangres enemigos se unan voluntariamente, la luz retornará a la tierra oscurecida por la ambición. Los medallones deben reunirse», continuó Paloma. «El tuyo y el mío, que está guardado en el tesoro real. Solo así se podrá restaurar la barrera que protege nuestras costas de la invasión otomana». Un trueno retumbó en la distancia, como subrayando la urgencia de sus palabras. Adrián miró hacia la ventana, donde la lluvia golpeaba con furia.
La flota otomana ha sido avistada a menos de 3 días de navegación de nuestras costas, reveló. El Consejo de Guerra está dividido. Algunos sugieren rendición, otros una defensa desesperada. Ninguna estrategia militar funcionará sin la barrera, afirmó Paloma. Nuestros ancestros la crearon precisamente para proteger al reino de invasiones que no podríamos repeler por medios convencionales. El medallón de Adrián parpadeó, como confirmando sus palabras. El príncipe lo sostuvo entre sus dedos, estudiándolo con nuevos ojos. Toda mi vida creí que era solo una reliquia familiar, un símbolo de poder. Es mucho más, respondió Paloma. Es una llave, una mitad de algo mayor, y nuestro hijo miró al bebé con ternura. Es la unión de sangres que activará ese poder cuando los medallones se junten. Un suave golpe en la puerta interrumpió la conversación. Francisco asomó la cabeza, visiblemente nervioso. Alteza, perdonad la intrusión, pero la princesa Leonora ha llegado. Insiste en ver al niño. Adrián y Paloma intercambiaron miradas de sorpresa. Dejadla pasar, ordenó finalmente el príncipe. Leonora entró apresuradamente, cerrando la puerta tras de sí. Su rostro mostraba signos de haber llorado. La duquesa planea algo, dijo sin preámbulos. La oí hablar con los guardias sobre eliminar complicaciones esta misma noche. ¿Complicaciones?, preguntó Adrián. Se refiere a Paloma, explicó Leonora, acercándose a la cama para ver al recién nacido. Y posiblemente al niño ahora que ha visto la marca. ¿Tú sabías sobre la marca?, preguntó Adrián a su esposa, cada vez más confundido por la aparente complicidad entre las dos mujeres. Sabía que era posible, respondió Leonora. La profecía habla de un signo visible en el heredero de ambas casas. Adrián pasó una mano por su rostro, abrumado por las revelaciones. Necesito tiempo para asimilar todo esto, para entender. No tenemos tiempo, interrumpió Leonora con una urgencia inusual en ella. Isabel no esperará, y los otomanos tampoco. Un nuevo trueno, esta vez más cercano, pareció enfatizar sus palabras. Paloma abrazó protectoramente a su hijo. Debemos recuperar mi medallón, dijo. Es nuestra única esperanza. Adrián los miró a los tres, su esposa, la mujer que ahora sabía era la legítima heredera de Valderrama, y el bebé que unía sus linajes. En ese momento, tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia del reino. Lo recuperaremos esta noche. La tormenta arreciaba sobre el palacio cuando Adrián, Leonora y Francisco discutían el plan para recuperar el medallón. Paloma, aún débil por el parto, escuchaba desde la cama mientras amamantaba al pequeño. El tesoro real está fuertemente custodiado, explicaba Adrián. Incluso yo necesito autorización para acceder a ciertas cámaras. Hay otra entrada, intervino Leonora. Un pasadizo que solo conocen los monarcas y sus consortes, diseñado para evacuar tesoros en caso de asedio. Adrián la miró con sorpresa. ¿Cómo sabes eso? Tu padre me lo mostró cuando nos casamos, respondió ella con una sonrisa triste. Creo que fue la única vez que confió en mí. Un relámpago iluminó la habitación, proyectando sombras fantasmales en las paredes. El medallón en el pecho de Adrián palpitaba con luz propia, como respondiendo a la tormenta. Propongo esto, dijo Francisco, que había permanecido inusualmente callado. Yo distraeré a los guardias mientras vosotros accedéis por el pasadizo. La princesa conoce su ubicación. El príncipe tiene autoridad si os descubren, y la señora miró a Paloma. Ella reconocerá el medallón. Es demasiado peligroso, objetó Paloma. El parto fue hace apenas unas horas. No tenemos alternativa, insistió Leonora. Isabel ya debe estar movilizando a sus aliados, y cada hora que pasa, la flota otomana se acerca más a nuestras costas. Adrián se acercó a Paloma, contemplando al niño en sus brazos. Su hijo, el heredero que unía dos linajes enemistados. ¿Cómo lo llamaremos?, preguntó en voz baja. La pregunta tomó a Paloma por sorpresa. No había pensado en un nombre, centrándose siempre en sobrevivir el día a día. Salvador, respondió finalmente. Salvador de Mondragón y Valderrama. Adrián asintió acariciando la mejilla del bebé. Un nombre apropiado para quien podría salvar al reino. La reunión fue interrumpida por un golpe urgente en la puerta. Francisco abrió con cautela, encontrándose con Matilde pálida y agitada. «Guardias», susurró la anciana. «Vienen hacia aquí».
al menos 20 hombres con la duquesa al frente. Adrián se irguió adoptando su postura más autoritaria. «Que vengan, soy su príncipe, no pueden». «No son vuestra guardia real, Alteza», interrumpió Matilde. «Son mercenarios contratados por la duquesa, no responden ante vos». El rostro de Adrián se endureció. «Traición», murmuró. «Isabel se ha atrevido a...» «No hay tiempo para esto», cortó Leonora, sorprendiendo a todos con su tono imperativo. «Debemos salir por el pasadizo del jardín». Ahora, con rapidez asombrosa, Leonora tomó una manta para envolver al bebé, mientras Francisco ayudaba a Paloma a levantarse. Adrián parecía dividido entre la rabia y la incredulidad. «Mi propia corte, mi consejera más cercana. Te lo explicaré todo, pero debemos movernos», insistió Paloma, ahora de pie aunque tambaleante. Matilde se acercó, entregándole a Leonora una pequeña bolsa de cuero. «Hierbas medicinales para la madre y el niño», dijo, guiñándole un ojo. «Y esto», añadió deslizando un pequeño cuchillo entre los pliegues de la manta. «Nunca se sabe». El grupo salió por una puerta trasera que daba directamente a los jardines. La lluvia caía implacable, empapándolos en segundos. Matilde se quedó atrás para retrasar a los guardias, con una historia sobre que el príncipe había partido hacia el palacio principal. «Por aquí», guió Leonora, conduciéndolos entre setos y estatuas hasta un pequeño templete. Dentro, Adrián movió una piedra específica en el suelo, revelando una escalera que descendía a la oscuridad. «Francisco, ve al cuartel de la Guardia Real», ordenó el príncipe. «Busca al capitán Mendoza, es el único en quien confío plenamente. Cuéntale lo que ocurre». El asistente asintió y partió en dirección contraria. Los demás comenzaron el descenso por la estrecha escalera, Adrián al frente con una pequeña lámpara de aceite, seguido por Leonora con el bebé y finalmente Paloma, que luchaba por mantenerse en pie. El túnel era estrecho y húmedo, con raíces que se filtraban entre las piedras del techo. Avanzaron en silencio durante lo que pareció una eternidad, solo interrumpido por los ocasionales quejidos del bebé. «¿Por qué Isabel haría esto?», preguntó finalmente Adrián, su voz resonando en el estrecho pasaje. «Siempre fue leal a mi padre». «No era lealtad, era ambición», respondió Leonora. «Tu padre la convirtió en la segunda persona más poderosa del reino, después de rechazar su propuesta de matrimonio, Paloma, que avanzaba apoyándose en las paredes», añadió. «Y fue ella quien fabricó las pruebas contra mi familia. Mi padre la había rechazado años antes. Cuando ella intentó seducirlo durante una visita diplomática, Adrián se detuvo procesando la información. Pero mi padre siempre dijo que los Valderrama habían conspirado para aliarse con los otomanos. Tu padre creía lo que Isabel le mostró. Documentos falsificados, testimonios comprados», explicó Paloma. «Cuando tomaron Valderrama, quemaron todos nuestros archivos para eliminar cualquier prueba de nuestra inocencia. El medallón en el pecho de Adrián brilló con intensidad, como confirmando la verdad en sus palabras. «Pero no todos los documentos fueron destruidos», intervino Leonora. «Algunos se guardaron en el mismo tesoro real, junto al medallón de Valderrama. Isabel siempre quiso destruirlos, pero nunca tuvo acceso completo a la cámara del tesoro. El túnel desembocó finalmente en una pequeña puerta de hierro. Adrián manipuló un mecanismo oculto y la puerta se abrió con un chirrido oxidado. Ante ellos se extendía la impresionante cámara del tesoro real, con sus estanterías repletas de objetos preciosos, monedas y reliquias. El medallón debe estar en la sección de reliquias familiares», señaló Adrián hacia el fondo de la cámara. Se dirigieron hacia allí, pasando junto a coronas, cetros y espadas históricas. Paloma sentía que su corazón iba a estallar. Después de 10 años, estaba a punto de recuperar el símbolo de su linaje. Adrián se detuvo frente a una vitrina especial, protegida con cristal reforzado y una cerradura compleja. Dentro, sobre un cojín de terciopelo azul, descansaba un medallón idéntico al suyo. 2 águilas enfrentadas con una estrella en el centro. «Aquí está», murmuró sacando una pequeña llave de entre sus ropas. «Mi padre siempre llevaba esta llave consigo. Cuando murió, pasó a mí». Mientras Adrián abría la vitrina, Leonora vigilaba la entrada principal de la cámara, meciendo suavemente al bebé. Paloma se acercó,
conteniendo las lágrimas al ver el medallón de su familia tan cerca. «Y esto debe ser», continuó Adrián señalando un pequeño cofre de madera junto al medallón, «lo que quedó de los archivos de Valderrama». Abrió el cofre, revelando varios pergaminos antiguos. Los examinó rápidamente, sus ojos abriéndose con asombro al leer su contenido. «Por todos los santos», murmuró, «son tratados de alianza entre nuestras familias, acuerdos para proteger conjuntamente el reino mediante los medallones, y aquí», levantó un documento con el sello real. «La orden original de mi padre autorizando la investigación de los Valderrama, pero no su ejecución». Paloma se acercó, tomando el documento con manos temblorosas. Isabel cambió la orden. Convirtió una investigación en una sentencia de muerte. El medallón de Adrián comenzó a brillar con intensidad renovada, respondiendo a la proximidad del otro. Él tomó el segundo medallón de su vitrina y se lo extendió a Paloma. «Te pertenece por derecho». Cuando Paloma lo tocó, una energía cálida recorrió su cuerpo. Por un instante, ambos medallones emitieron un destello dorado que iluminó toda la cámara. «La profecía», susurró Leonora, acercándose con el bebé, «está comenzando a cumplirse». El momento de celebración fue breve. Un estruendo lejano les indicó que algo ocurría en la entrada principal del tesoro. «Debemos salir de aquí», urgió Adrián, guardando los documentos en su jubón. «Regresemos por el túnel», pero no tuvieron tiempo. La puerta principal de la cámara se abrió violentamente, revelando a Isabel de Albarracín, flanqueada por una docena de guardias mercenarios. «¡Qué conmovedor!», dijo con voz gélida. La familia reunida, el príncipe traidor, su esposa conspiradora y la última Valderrama con su bastardo. Los guardias avanzaron, rodeándolos. Adrián desenvainó su espada, colocándose protectoramente frente a Paloma y Leonora. «Es traición alzarse contra tu príncipe». «Isabel», la duquesa sonrió sin alegría. «No es traición proteger al reino de quienes intentan debilitarlo con supersticiones y profecías». Su mirada se posó en los medallones que ambos sostenían, brillando con luz sobrenatural. «Esos juguetes brillantes no salvarán a nadie», escupió. «Solo el poder real, el poder que tu padre entendía, puede protegernos». «Mi padre fue engañado por ti», respondió Adrián. «Los documentos que falsificaste». «Hice lo necesario», interrumpió Isabel, su fachada de calma rompiéndose. «Los Valderrama eran débiles, siempre hablando de equilibrio y cooperación, cuando debíamos ser implacables. Tu padre lo entendió cuando le mostré el peligro. Con un gesto, ordenó a los guardias que avanzaran. Leonora, en un movimiento inesperado, le entregó el bebé a Paloma y extrajo el pequeño cuchillo que Matilde había escondido. «Atrás», amenazó, sorprendiendo a todos. Isabel soltó una carcajada. La frágil princesa amenazando con un cuchillo. ¿Qué sigue? Las gallinas volando. El bebé comenzó a llorar, su llanto resonando en la cámara. Y entonces, algo extraordinario ocurrió. Los medallones que sostenían Adrián y Paloma brillaron con una intensidad cegadora, como respondiendo al llanto del niño. Isabel retrocedió momentáneamente cegada. Fue el instante que Adrián necesitaba para abrir nuevamente la puerta del pasadizo. «Ahora», gritó, empujando a Leonora y Paloma con el bebé hacia la oscuridad. Lo último que Paloma vio antes de que la puerta se cerrara fue a Adrián enfrentándose a los guardias, su espada y su medallón brillando en la penumbra. La puerta se selló, dejándolas en oscuridad con el llanto del pequeño Salvador como único sonido. «¡Adrián!», gritó Paloma, golpeando la puerta sellada del pasadizo con desesperación. Leonora la sujetó del brazo con firmeza. «No podemos ayudarlo así, debemos seguir adelante. No puedo abandonarlo». Las lágrimas corrían por el rostro de Paloma mientras el bebé lloraba en sus brazos. «No lo abandonamos», insistió Leonora con una determinación inusual. «Lo honramos completando la misión. Sin los medallones unidos y el niño a salvo, su sacrificio no tendrá sentido». El medallón en el pecho de Paloma emitió un suave resplandor, como dándole la razón a Leonora. Respirando profundamente, Paloma asintió y comenzó a avanzar por el oscuro túnel. «¿Hacia dónde nos dirigimos?», preguntó mientras caminaban. «Este pasadizo tiene varias salidas», explicó Leonora. «Una lleva a los jardines, otra a las caballerizas y una tercera».
Y hizo una pausa significativa. A las afueras de la ciudad, cerca del viejo camino a Valderrama, Paloma se detuvo de golpe. ¿Valderrama? ¿Por qué iríamos allí? Porque es donde Isabel mantiene su secreto mejor guardado, respondió Leonora, sus ojos brillando en la penumbra. Tus padres. El mundo pareció detenerse para Paloma. Mis padres están muertos, los ejecutaron después de la toma del ducado. Leonora negó con la cabeza. Eso es lo que Isabel quiso que todos creyeran. La verdad es que los mantiene prisioneros en las mazmorras de la antigua fortaleza de Valderrama. ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo sabes? Lo descubrí hace años. En una carta cifrada que Isabel dejó descuidadamente en sus aposentos, explicó Leonora. Isabel necesitaba mantenerlos vivos para extraer información sobre los medallones y la profecía. Tu padre se negó a hablar incluso bajo tortura, y tu madre dudó. Tu madre fingió locura para proteger los secretos. El corazón de Paloma latía desbocado, sus padres vivos. Después de 10 años creyéndolos muertos, después de tantas lágrimas y tanto dolor, estaban vivos. Tenemos que ir a Valderrama, dijo con firmeza. Ahora avanzaron por el túnel hasta llegar a una bifurcación. Leonora eligió el camino de la derecha, que descendía en una pendiente pronunciada. Este nos llevará a las caballerizas exteriores, explicó. Desde allí podemos tomar caballos y partir hacia Valderrama antes de que Isabel pueda organizarse. Después de lo que pareció una eternidad en la oscuridad, emergieron por una trampilla oculta en un cobertizo abandonado. La lluvia había amainado, pero el cielo seguía cubierto de nubes tormentosas. A lo lejos, podían ver las luces de pequeñas antorchas moviéndose por el palacio. La búsqueda había comenzado. Con sigilo, alcanzaron las caballerizas. Un joven mozo de cuadra dormitaba junto a la entrada. Martín, llamó Leonora en voz baja. El muchacho despertó sobresaltado, sus ojos abriéndose como platos al reconocer a la princesa. Alteza, ¿qué hacéis aquí a estas horas? Necesitamos 2 caballos, los más rápidos, y tu silencio, Martín, que siempre había sido tratado con amabilidad por Leonora, asintió sin hacer más preguntas. Rápidamente ensilló a Relámpago, el semental negro favorito del príncipe, y a Estrella, una yegua gris conocida por su resistencia. Esta ruta os llevará fuera de la ciudad sin pasar por las puertas principales, indicó, señalando un sendero apenas visible que bordeaba las murallas antes de partir. Leonora extrajo una pequeña bolsa de monedas y se la entregó. Por tu lealtad. Ahora ve a casa y no menciones esto a nadie. El viaje a la antigua fortaleza de Valderrama fue un desafío brutal para Paloma. Apenas recuperada del parto, cada trote del caballo era una agonía. El pequeño Salvador, milagrosamente, dormía atado a su pecho con un improvisado cabestrillo. ¿Cómo está el niño?, preguntó Leonora cuando se detuvieron brevemente junto a un arroyo para que los caballos bebieran. Tranquilo, considerando todo, respondió Paloma ajustando la manta que lo protegía. Es fuerte, como debe ser un heredero de ambas casas. Leonora observó el cielo con preocupación. Debemos darnos prisa. El amanecer se acerca y con él posiblemente la flota otomana. ¿Crees que Adrián? Paloma no pudo terminar la pregunta. Es un guerrero formidable y tiene el medallón, respondió Leonora con más confianza de la que sentía. Además, Francisco iba a buscar al capitán Mendoza y la Guardia Real. Hay esperanza. Reanudaron la marcha a través de colinas y pequeños bosques, a medida que se acercaban al territorio que una vez fue el próspero ducado de Valderrama. El paisaje cambiaba. Campos abandonados, aldeas semiderruidas, un aire de desolación que oprimía el corazón. Isabel se aseguró de que nadie prosperara aquí después de la caída de tu familia, explicó Leonora. Quería borrar todo rastro de los Valderrama. Finalmente, al doblar una colina, la antigua fortaleza apareció ante ellas una vez majestuosa y acogedora. Ahora se alzaba oscura y amenazante contra el cielo grisáceo del amanecer. Solo una torre mostraba signos de ocupación, con algunas luces visibles en sus ventanas. La torre del homenaje, murmuró Paloma, reconociendo su antiguo hogar con un nudo en la garganta. Allí deben estar. Dejaron los caballos en un bosquecillo cercano y se acercaron a pie. La fortaleza parecía tener una guardia mínima.
Solo 2 hombres custodiaban la entrada principal. Isabel mantiene este lugar en secreto, susurró Leonora. Pocos saben que sigue utilizándose. Conozco otra entrada, respondió Paloma. Una que solo mi familia conocía. Las condujo bordeando el muro exterior hasta llegar a lo que parecía una pared sólida cubierta de hiedra. Apartando la vegetación, reveló una pequeña puerta de hierro oculta. El pasaje de escape de los duques, explicó. Mi padre me lo mostró cuando cumplí 10 años, justo antes de... Su voz se quebró. Antes de la invasión, Paloma extrajo una pequeña daga de su cinturón y la introdujo en una hendidura específica en la puerta. Con un chirrido oxidado, el mecanismo cedió. El pasadizo era estrecho y ascendía en espiral. Salvador se agitó inquieto, como sintiendo la tensión del momento. «Shh, pequeño», lo calmó Paloma. «Pronto conocerás a tus abuelos, abuelos que ni siquiera sabían de su existencia, abuelos que habían sufrido una década de cautiverio mientras ella crecía sola. Creyéndolos muertos, la emoción y el miedo se entremezclaban en su pecho. Al final del pasadizo, una trampilla en el techo les bloqueaba el paso. Debería conducirnos directamente a los aposentos ducales», susurró Paloma. «Si Isabel ha mantenido la distribución original, estaremos cerca de donde podría tener los prisioneros». Con cuidado, empujó la trampilla. Se abrió sin resistencia, revelando una habitación en penumbras. Ayudó a Leonora a subir y luego ambas observaron el entorno. Estaban en lo que una vez fue la biblioteca privada de los duques, ahora convertida en una especie de estudio. Mapas y documentos cubrían una gran mesa central. Paloma se acercó y los examinó a la tenue luz que se filtraba por las ventanas. «Son mapas de la costa y posiciones de defensa del reino», murmuró. «¿Por qué Isabel tendría esto aquí?» «Porque no está defendiendo el reino», respondió Leonora, señalando marcas específicas en los mapas. «Está identificando sus puntos débiles. Mira, estas anotaciones son rutas de entrada para la flota otomana». Un escalofrío recorrió la espalda de Paloma. «Está colaborando con el enemigo». Antes de que Leonora pudiera responder, un débil gemido llegó desde una habitación contigua. Ambas se tensaron, intercambiando miradas con extrema cautela. Paloma se acercó a la puerta y la abrió ligeramente. Lo que vio le heló la sangre. En una habitación escasamente amueblada, 2 figuras demacradas estaban encadenadas a la pared. Un hombre de barba blanca y enmarañada, cuyo rostro alguna vez altivo ahora mostraba los estragos del sufrimiento, y a su lado, una mujer de cabello canoso, cuya elegancia natural sobrevivía pese a los harapos que vestía. «Padre, madre», susurró Paloma, las lágrimas nublando su visión. Entró apresuradamente, seguida por Leonora con el bebé. El duque Fernando de Valderrama levantó la mirada, sus ojos apagados por años de cautiverio. «¿Quién viene a atormentarnos ahora?», preguntó con voz ronca. «Soy yo, padre», respondió Paloma arrodillándose frente a él. «Paloma, vuestra hija». El anciano entrecerró los ojos, estudiando su rostro marcado por la cicatriz. «Mi hija murió hace 10 años», comenzó, pero entonces sus ojos se detuvieron en el medallón que colgaba del cuello de Paloma. «Ese medallón, ¿cómo es ella, Fernando?», intervino la duquesa Helena, su voz un susurro emocionado. «Es nuestra pequeña, sus ojos son los mismos». Paloma no pudo contener más las lágrimas. Se lanzó a abrazar a sus padres, mientras Leonora buscaba la forma de liberarlos de sus cadenas. «Os creí muertos», sollozó. «Todos estos años, y nosotros creímos que habías perecido en el ataque», respondió su padre, acariciando torpemente su cabello con manos encadenadas. «Fue lo único que nos mantuvo con vida, la esperanza de que hubieras escapado». El pequeño Salvador comenzó a llorar, alertando a los duques de su presencia. «Un bebé», murmuró la duquesa Helena, mirando con asombro el bulto en brazos de Leonora. «Vuestro nieto», dijo Paloma, tomando al niño y descubriendo parcialmente su rostro. «Salvador de Mondragón y Valderrama». Los ancianos duques intercambiaron miradas de asombro. «¿Mondragón?», preguntó Fernando, confundido. «El hijo de nuestros enemigos». «Es una historia larga, padre», respondió Paloma.
Pero el niño es la unión de sangres que menciona la profecía y tenemos los medallones. Una comprensión repentina iluminó el rostro del viejo duque. Los medallones unidos. ¿Dónde está el otro portador? El rostro de Paloma se ensombreció. El príncipe Adrián ha quedado atrás, enfrentándose a Isabel y sus guardias. Debemos darnos prisa entonces, urgió Fernando. Si Isabel tiene los mapas aquí, es porque este será su refugio cuando llegue la invasión. Vendrá pronto, como confirmando sus palabras. El sonido de cascos de caballos resonó en el patio de la fortaleza. La llegada de Isabel de Albarracín no se hizo esperar. Su voz autoritaria resonó en el patio, ordenando a sus guardias asegurar la fortaleza. Leonora, que se había asomado brevemente a una ventana, regresó con noticias alarmantes. «Trae a Adrián», susurró, encadenado y herido, pero vivo. Un destello de esperanza iluminó el rostro de Paloma. Adrián había sobrevivido al enfrentamiento. ¿Y su medallón?, preguntó el duque Fernando mientras Leonora usaba una daga para forzar sus grilletes. «Lo lleva puesto», confirmó Leonora. «Isabel parece querer los dos medallones. No solo los quiere, los necesita», explicó la duquesa Helena frotando sus muñecas ahora libres, «para entregar como tributo a los otomanos a cambio de su seguridad personal». Paloma miró a su madre con incredulidad. «¿Isabel está traicionando al reino entero?» «Su ambición no conoce límites», respondió Fernando. «Durante años nos ha interrogado sobre cómo usar los medallones, sobre sus poderes exactos. Siempre se negó a creer que solo funcionan en manos de los herederos legítimos». Un grito de dolor, inconfundiblemente de Adrián, llegó desde el piso inferior. Paloma se estremeció, abrazando protectoramente a Salvador. «Debemos actuar ahora», dijo Leonora con determinación. «Tenemos los dos medallones. Al niño y el conocimiento de los verdaderos duques es el momento de cumplir la profecía». El duque Fernando asintió gravemente. «Si los medallones se unen en presencia del heredero de ambas casas, la barrera mística se restaurará, pero debe hacerse en el lugar correcto. La torre del amanecer», dijo Paloma, recordando las historias que su madre le contaba antes de dormir. «La torre más alta donde se realizaba la ceremonia cada generación». «Precisamente», confirmó su padre, «donde la luz del sol naciente toca primero el medallón unificado». Un nuevo grito de Adrián, más desgarrador que el anterior, les recordó la urgencia de la situación. «Leonora y yo iremos por Adrián», decidió Paloma. «Vosotros llevad a Salvador a la torre del amanecer. Nos reuniremos allí. Es peligroso separarnos», objetó su madre. «Más peligroso es que el niño esté presente durante un enfrentamiento», respondió Paloma entregando al pequeño a sus abuelos. «Si nos capturan, vosotros seguís siendo nuestra esperanza». Con dolorosa brevedad, besó la frente de su hijo y abrazó a sus padres recién recuperados. Luego, acompañada por Leonora, descendió por una escalera secundaria que conducía a las mazmorras, donde probablemente retenían a Adrián. El medallón en su pecho latía con fuerza, como si percibiera la cercanía de su gemelo. A medida que se acercaban a las mazmorras, su brillo aumentaba, iluminando el oscuro pasadizo. Se detuvieron al oír voces cercanas, agachadas tras un recodo. Observaron a Isabel paseándose frente a Adrián, que estaba encadenado a la pared, el rostro marcado por golpes recientes. «Tu obstinación es admirable pero inútil», decía Isabel. «Los otomanos llegarán con el mediodía. Sin la barrera, las defensas del reino caerán en cuestión de horas, pero aún puedes salvar a tu familia y a tus nobles leales. ¿Entregando los medallones al enemigo?», respondió Adrián con desprecio. «Traicionando a mi pueblo como tú has hecho». Isabel sonrió con frialdad. «No lo entiendes, ¿verdad? No hay victoria posible. Los otomanos son demasiado poderosos. Lo único que podemos hacer es negociar los términos de nuestra rendición y asegurar tu posición en el nuevo régimen», añadió Adrián. La bofetada de Isabel resonó en la mazmorra. «Prefiero sobrevivir con poder que morir con honor», espetó. Algo que tu padre entendía perfectamente cuando tomó Valderrama, Paloma y Leonora intercambiaron miradas. Necesitaban crear una distracción para rescatar a Adrián. El medallón de Paloma brillaba cada vez con más intensidad, haciendo difícil mantenerse oculta. «Tiene que haber guardias fuera», susurró Leonora.
Si pudiera atraerlos en la dirección opuesta, pero no fue necesario. Un estruendo sacudió la fortaleza entera, seguido de gritos de alarma. Isabel corrió hacia la puerta, donde un guardia apareció con expresión de pánico. «Alteza, la Guardia Real ha llegado. El capitán Mendoza y sus hombres atacan la entrada principal». La noticia pareció envejecer a Isabel 10 años en un instante. «Imposible. Nadie sabía de este lugar. Parece que tu red de secretos tenía agujeros», se burló Adrián. Isabel se volvió hacia él con furia. «Esto no ha terminado. Si no puedo tener los medallones por las buenas, los arrancaré del cadáver de tu hijo». Cuando Isabel y el guardia salieron apresuradamente, Paloma y Leonora emergieron de su escondite. Adrián las miró con asombro y alivio. «Creí que habíais escapado», dijo mientras Leonora trabajaba en sus cadenas. «¿Y dejarte toda la diversión?», respondió Paloma, tomando su rostro entre sus manos. Nunca una vez liberado, Adrián abrazó a Paloma con fiereza, su medallón resplandeciendo al contacto con el de ella. La intensidad de la luz aumentó hasta hacerse casi cegadora. «¿Dónde está Salvador?», preguntó, separándose para mirarla. «Con mis padres camino a la Torre del Amanecer. Es allí donde debe realizarse la ceremonia». La sorpresa en el rostro de Adrián era evidente. «¿Tus padres? ¿Están vivos?». «Isabel los mantuvo prisioneros durante 10 años», explicó Leonora mientras avanzaban rápidamente por los pasadizos. Para extraerles información sobre los medallones, otro estruendo sacudió la fortaleza. A través de una ventana, vieron a la Guardia Real enfrentándose a los mercenarios de Isabel en el patio principal. Francisco y el capitán Mendoza lideraban el asalto. «Necesitamos llegar a la torre antes que Isabel», urgió Paloma. «Ella sabe dónde estamos y qué pretendemos. La Torre del Amanecer está en el extremo este», recordó Adrián. «Podemos tomar el camino de ronda para evitar el combate en el patio». El trío avanzó por los antiguos pasillos de Valderrama, con Paloma guiando el camino por los recovecos que había recorrido en su infancia. Cada piedra, cada arco, cada tapiz rasgado le traía recuerdos agridulces de tiempos mejores. Al alcanzar el camino de ronda, divisaron la Torre del Amanecer a unos 200 pasos de distancia, y para su horror vieron a Isabel y 3 guardias dirigiéndose allí desde otra dirección. «¡No!», exclamó Paloma. «Llegarán antes que nosotros». Adrián desenvainó su espada, que había recuperado durante su escape. «Entonces tendremos que detenerlos». Los 3 corrieron por el camino de ronda. Cuando estaban a mitad de camino, el sol comenzó a asomar por el horizonte, sus primeros rayos iluminando la torre más alta. Al mismo tiempo, una línea oscura apareció en el horizonte marino, la flota otomana. «Llegan», murmuró Leonora. Tal como dijeron los informes, alcanzaron la base de la Torre del Amanecer justo cuando Isabel y sus hombres entraban por otra puerta. Sin tiempo para pensar, subieron las escaleras de caracol a toda velocidad. En la cima encontraron una escena que les heló la sangre. Isabel sostenía a Salvador en sus brazos, una daga en su mano. Los duques de Valderrama estaban arrodillados, nuevamente sometidos. «Bienvenidos a la reunión familiar», dijo Isabel con una sonrisa cruel. «Llegáis justo a tiempo para la negociación final». «Suelta a mi hijo», exigió Paloma, el medallón en su pecho brillando con la intensidad del sol naciente. «Oh, lo haré», respondió Isabel. «Tan pronto como me entreguéis ambos medallones, los otomanos estarán muy complacidos con mi regalo». Adrián dio un paso adelante, su espada en una mano y el medallón resplandeciente en la otra. ¿Realmente crees que los otomanos honrarán cualquier acuerdo? ¿Te usarán y te desecharán? «Tengo garantías», insistió Isabel, aunque la duda comenzaba a filtrarse en su voz. «He negociado mi posición como gobernadora de estas tierras bajo su protección, como hiciste con el padre de Adrián», intervino el duque Fernando. «Prometiste lealtad mientras tramabas traiciones. ¿Por qué serías diferente con los otomanos?» El bebé comenzó a llorar, su llanto resonando en la cámara circular. Los medallones de Adrián y Paloma pulsaron al unísono, como respondiendo a la voz de su hijo. «Última oportunidad», amenazó Isabel, acercando la daga al pequeño. «Los medallones o el niño». Fue Leonora quien actuó en un movimiento desesperado.
Se lanzó hacia Isabel, desviando la daga de su trayectoria hacia el bebé. La hoja se hundió en su propio costado. El caos se desató. Adrián arremetió contra los guardias mientras Paloma se abalanzaba para recuperar a su hijo. Isabel, furiosa por la interferencia, empujó a Leonora hacia el borde de la torre. «Siempre fuiste un estorbo», gritó mientras la princesa caía al vacío. «No». El grito desgarrador de Adrián resonó mientras veía a su esposa desaparecer en el abismo, aprovechando la distracción. Paloma alcanzó a Salvador y lo puso a salvo en brazos de su madre. Isabel, viendo que perdía su ventaja, sacó una segunda daga oculta y se lanzó hacia el niño. «Si no puedo tener los medallones, nadie tendrá al heredero». En ese momento, algo extraordinario ocurrió. Los medallones de Adrián y Paloma emitieron un pulso de energía tan poderoso que todos los presentes fueron arrojados al suelo. Solo el pequeño Salvador permaneció intacto, protegido por un aura dorada. Adrián y Paloma se miraron, comprendiendo instantáneamente lo que debían hacer. Avanzaron hasta encontrarse en el centro de la torre, justo donde el primer rayo de sol creaba un círculo perfecto en el suelo de piedra. Allí unieron sus medallones. El resplandor fue cegador. Una columna de luz dorada se elevó desde la torre, expandiéndose en todas direcciones como una ola gigantesca. A lo lejos, en el horizonte marino, la barrera mística tomó forma, un muro translúcido de energía dorada que se alzaba desde las profundidades hasta el cielo. La flota otomana, ya visible, se detuvo ante el fenómeno. Las primeras naves que intentaron atravesar la barrera fueron repelidas por una fuerza invisible. Isabel contemplaba la escena con horror y fascinación. «No es posible», murmuró. «Las leyendas eran ciertas. Siempre lo fueron», respondió el duque Fernando, incorporándose con dificultad. «El poder nunca estuvo en los medallones, sino en la unión de las familias destinadas a proteger el reino. La fortaleza entera temblaba con la energía liberada. Los medallones, ahora unidos como uno solo, flotaban sobre las manos de Adrián y Paloma. Salvador, en brazos de su abuela, extendió sus pequeñas manos hacia la luz. Riendo como si entendiera perfectamente lo que ocurría, Isabel, viendo su mundo desmoronarse, hizo un último intento desesperado. Se abalanzó hacia el bebé, daga en mano. «Si no puedo tenerlo todo, nadie lo tendrá». Pero no llegó a su objetivo. Una figura ensangrentada pero determinada apareció en la escalera. Leonora, quien había logrado aferrarse a un saliente durante su caída, con las últimas fuerzas que le quedaban, se interpuso entre la daga y el niño. El arma se hundió en su pecho. Sus ojos encontraron los de Adrián una última vez. La profecía, susurró, el escudo sacrificial que permitirá la nueva aurora. Era yo. Mientras Leonora caía, la barrera en el horizonte se completó, formando un domo protector sobre todo el reino. La flota otomana, comprendiendo la futilidad de su ataque, comenzaba a retirarse. Isabel, derrotada, dejó caer la daga. Su rostro mostraba la comprensión de que todo había terminado. «He dedicado mi vida a destruir lo que no entendía», murmuró más para sí misma que para los demás. La Guardia Real, liderada por Francisco y el capitán Mendoza, llegó finalmente a la cima de la torre, asegurando a Isabel y a sus hombres, Adrián y Paloma, aún sosteniendo el medallón unificado, se acercaron a Leonora. No había nada que hacer por ella, pero en su rostro se dibujaba una sonrisa serena. «Siempre supe que no era yo quien debía estar a tu lado», susurró a Adrián. «Lo supe desde que la vi. Cuida de nuestro pueblo». Con esas palabras, la princesa Leonora de Dávila cerró los ojos por última vez, cumpliendo su papel en la profecía con dignidad y sacrificio. En ese amanecer histórico, mientras la barrera mística brillaba en el horizonte protegiendo el reino de invasores, un nuevo día comenzaba para dos familias que el destino había separado y ahora reunía a través del amor, y un pequeño heredero que representaba la esperanza de un futuro mejor